a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. El capítulo 3, la parte 1 del libro del Edén a Sodoma. Dice la escritura: Vateled et Cain Vatomar Caniti Ish le Adonai. Ish et Adonai. Dio a luz a Caín y dijo: le compré un varón al Señor. Bueno, Caín viene del hebreo koné, caná, comprar, caniti ish, le compré un varón a Dios. Comprar es es representativo de la escritura porque nos va a hablar de una acción muy específica. Desde Génesis es hacer un pacto con el Señor. Nos ocurrió en la experiencia personal en esta congregación. ¿Qué hacíamos? Bueno, pactos simbólicos con las personas en los bautizos, en las presentaciones, en las bodas, por ejemplo. Y bueno, la gente nos daba 5 moneditas y las guardábamos, o me las gastaba, o pasaba cualquier cosa, y de pronto una persona nos dijo: a ver, quiero pactar como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se hacen los pactos? Quiero pactar. Y bueno, pues le dije: mira, la escritura nos habla de pactos de plata. Y bueno, él dijo: pues vamos a hacer el pacto de plata. Hicimos un pacto de plata, unas monedas de plata, y fue una gran bendición en su vida. Ascendió en su trabajo, vino superabundancia, etcétera. Entonces empezamos a mirar la plata con más detenimiento. Empezamos a hacer pactos con plata, simbólicos por supuesto, y me di cuenta que toda la escritura está llena de estos pactos. En cuanto a la compra, se compra a los primogénitos, se compra a los niños, se da un pacto, se hace un pacto monetario, se hace una estimación, se lleva delante del sacerdote. Cuando nacían había gente que se le pasaba el tiempo, y Levítico nos da estimaciones: si tiene más de 5 años, si es mujer, si es hombre, si está en edad productiva, etcétera. Se estimará al varón en tantos ciclos, en tantos shekels
de plata. Y bueno, es una compra simbólica. De alguna manera se está comprometiendo el ser humano mediante un pacto monetario con Dios y dice, pues yo sé que tú me estás prestando los hijos, no son míos, pero yo me comprometo a guiarlos en el camino de la salvación. En aquel entonces, bueno, ni siquiera existía el pacto de Abraham, era básicamente guiarlos en su vida y en su desarrollo ulterior como personas que fueran fieles al Señor, etcétera. Entonces es este pacto el que hace Eva, por eso le pone Caín porque le compró un varón a Elohim. Suponemos que hizo un pacto simbólico con Dios, como estos pactos mencionados en Levítico 18 y en otras partes en la Escritura. Abel el hermano tiene otra connotación, viene de Hebel, vanidad o sufrimiento, es decir, en su nombre ya está marcado que su vida va a ser una vanidad, es decir, va a pasar y va a ser derramada como aguas, tal y como describe poéticamente esta mujer que habla con el rey David. Y bueno, Hebel es el término que se va a utilizar mucho en Eclesiastés cuando habla vanidad de vanidades, se dice Jabel Hebelim, y todo lo de acá abajo no es más que Hebel, es decir, vanidad, sufrimiento absurdo, sin sentido. Todo va a empezar entre estos dos hermanos. Vamos a tener el primer conflicto en Génesis 4:4, cuando el Señor Saá, esto es, atiende o eleva, la minja. La minja es una ofrenda y cada hermano presenta una ofrenda. Abel presenta una ofrenda animal y Caín presenta una ofrenda vegetal conforme a lo que ellos hacían. Y bueno, desde un principio el Señor atiende o eleva la ofrenda de Abel. Le gustan los sacrificios animales, le gustan las grosuras, que es un simbolismo también de nuestro pecado, es decir, es un simbolismo de nuestras malas acciones, lo que elevamos delante de Dios. Hemos visto que la ofrenda se eleva como si llegara delante de Dios, y bueno, Dios en el cielo la viera y dijera, oh, qué bonita ofrenda, yo ya la elevé. La otra ofrenda no la eleva, dice, vegetales. No soy muy vegetariano, a mí me gusta la grosura. Hemos dicho la grosura como una representación simbólica del pecado. Los sacrificios animales van a ser la constante del pueblo de Israel por más de 1500 años, y bueno, si no es que más 2000 años, del pueblo de Israel que está ofreciendo estas minjas, esta solota y muchas ofrendas gratas delante de Dios, y el Señor las toma y las eleva como un sinónimo de aceptación, como una forma de decir también he redimido el pecado y lo perdono. Básicamente tenemos la misma concepción con Jesucristo, con Yeshua HaMashiach, con el Salvador. Juan 3:14 dice, es necesario que el Salvador sea elevado, es decir, es una ofrenda elevada, por eso es crucificado, por eso necesita ser elevado, alzado a los cielos como una ofrenda grata delante de Dios, para hacer un intercambio, para elevar nuestras transgresiones que le cargamos por medio de la confesión de nuestros pecados. Y bueno, el asesinato de Hebel, de Abel, en Génesis 4:8 pudiera representar también la remembranza de una extinción.
De acuerdo a genetistas, antropólogos, historiadores y otros arqueólogos y otros científicos, hace 100.000 años aproximadamente, 10.000 años más, 10.000 años menos o más, existían dos especies de homínidos superiores, el Neandertal y el Homo sapiens. Y hay todo un debate. Hay quien dice eran especies incompatibles entre ellos, hay quien dice no, eran compatibles. Bueno, sigue el debate. Creemos que eran incompatibles entre ellos, es decir, que no había mezcla entre ellos, pero se ha encontrado que había un intercambio de artesanía y había una visión y una cosmovisión distinta. El Homo sapiens habitaba en los lugares altos, en las montañas, para divisar todo el terreno. El Neandertal vivía más bien en cuevas, en lugares bajos, buscando el refugio natural, etc. Entonces, bueno, son dos concepciones distintas del mundo, y existía este intercambio artesanal entre ambos, es decir, coexistían al mismo tiempo. Pero el Homo sapiens, bueno, siempre se ha caracterizado por su agresividad. La agresividad como un factor que le ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy y colocarse en el tope de la cadena alimenticia, es decir, no hay depredador más mortífero que el ser humano, ni siquiera los microbios los acabamos con antibióticos. El Homo sapiens necesitaba ser agresivo para poder sobrevivir en la jungla, para poder matar y enfrentarse a los dientes de sable, a los depredadores mayores. Y bueno, la teoría que prevalece es esta, que el Homo sapiens acabó con los neandertales, los exterminó, los extinguió. Las historias de extinciones y de negación de una cultura en otras sociedades es algo característico. Ocurrió en América durante la conquista. Llegaron los españoles a América y negaron la cultura. Dijeron: aquí no hay cultura, hay indígenas inferiores, son como niños. Las leyes de Indias catalogaban al indígena como niño, es una criatura inferior, necesita el cuidado de un encomendero. Y bueno, desde ahí se desató la corrupción. Pero es una historia repetitiva en el ser humano. Encontraron también una gran ciudad en el África Central, una cultura muy elevada, los vestigios arqueológicos, porque no dejaron nada. Dicen: ¿qué pasó aquí? No teníamos conocimiento de que hubiera una alta civilización en el África Central. Y se dan cuenta que, bueno, llegan los conquistadores y lo niegan todo. Dicen: no, aquí hay puro aborigen africano, a tratarlos como esclavos, y nos quedamos con su marfil. Es decir, la negación de que la otredad, de que el africano, de que el americano constituyera una cultura superior, media o lo que fuera. Esto le costó la vida a Alejandro Magno. Cuando conoció Babilonia, dijo: wow, Babilonia es toda una civilización, y es una alta civilización con sistemas hidráulicos complejos. Los griegos dijeron: estás loco, estos son puros nativos, incultos e ignorantes, vamos a acabar con todos ellos. Y bueno, es la misma historia repetida a través de la humanidad, que Caín acabara con Abel. Venimos, por supuesto, de una raza de asesinos por cuestiones de supervivencia. Es decir, la agresividad característica del ser humano le ha permitido enfrentarse a los desafíos de depredadores mayores. En Génesis 1:28, por ejemplo, el Señor le manda al hombre, le dice: Kibsha, conquistarás a los peces, a los animales. Y el verbo kibsha, de la raíz kebesh,
es de donde se deriva la palabra castellana ceviche. Ceviche es cortar un pescadito y hacerlo chiquitito y así dejarlo en trocitos pequeñitos para comérselo en una quesadilla, en una tostada, ¿no? Un alimento playero. Bueno, el ceviche viene del término kabash, dice la escritura, los vas a conquistar. Luego dice redú, y redú viene de bajar, en este caso sobajar. El Señor tiene una visión casi militarista en Génesis para el hombre y le dice, tienes que hacerlo ceviche y tienes que sobajar a los animales, es decir, finalmente te son para comida, dejemos cualquier tipo de idolatría. Hay una sociedad nilótica, los Nuer, de acuerdo a las descripciones de Evans Pritchard. Bueno, es muy curioso, cuando nace un niño le señalan una vaca también que acaba de nacer y es su compañera, su amiga, y de pronto llega a la adolescencia y viene el rito de paso donde el niño se tiene que volver jovencito, y su rito de paso es: tienes que matar a la vaca y te la tienes que comer. Es decir, no puedes hacer migas con los animales, no puedes hacer migas con el alimento, no importa cuánto quieras al animal, tu rito de paso es que te lo comas después de una larga amistad de 12 años, cuando menos 15 años, imagínate, es momento de que mates a tu vaca y te la comas. Es interesante la historia de Caín y Abel. Pudiera ser una remembranza de este pasado histórico del ser humano. ¿Por qué no? Por supuesto. Y elevar la ofrenda animal es también una semejanza de Jesucristo. Jesucristo como esta ofrenda perfecta que ha sido elevada, al cual le transmitimos nuestros pecados, o Él carga con nuestros pecados cuando nosotros se los confesamos. Bueno, pasemos al siguiente capítulo. Este es el final de la parte 1 del capítulo 3. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.